Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Hacia Otra Economía, un programa sobre economía social. En el día de hoy estaremos hablando sobre la Ley de Economía Social y para ello contamos con la presencia de la diputada provincial María Argerich. En nuestra sección en primera persona tenemos un informe sobre el director de Economía Social de Mendoza, Gustavo González. También para el cierre vamos a tener las sesiones en una toma de Matías Quiroga. Pero antes de todo esto vamos a ver el informe inicial y enseguida regresamos. No te muevas de ahí. En Argentina existen diversas leyes que aportan a la construcción de la economía social y solidaria. Leyes que regulan distintos aspectos de las actividades de las economías populares, reconociendo prácticas y formas organizativas de los actores de la economía popular. Encontramos leyes nacionales como la Ley de Promoción de Microcrédito, Monotributo Social, Ley de Cooperativas, Ley de Comunidades Indígenas. También existen leyes provinciales sobre economía social y solidaria, como es el caso de la provincia de Mendoza. Todas estas regulaciones legislativas constituyen un precedente a la creación de una ley de economía social y solidaria a nivel nacional. ¿Por qué es necesaria una ley de economía social y solidaria en Argentina? Uno de los principales objetivos de la creación de esta ley será poder asegurar un presupuesto destinado a las actividades de los actores de la economía social. Las políticas públicas de nuestro país no tienen un porcentaje destinado al apoyo de este tipo de actividades. Por lo tanto, la creación de la ley permite asegurarse un financiamiento por parte del Estado y el reconocimiento del trabajo de la economía social como un aporte a la economía del país. Un gran desafío de la construcción de la ley es definir quiénes son los sujetos de la economía social, un desafío sumamente necesario a la hora de la elaboración de esta ley. De esta manera, poder reconocer el trabajo de los distintos actores de la economía social y solidaria. La ley no solo debería regular y reglamentar las actividades de la economía social, sino que debería ser una herramienta para generar un cambio de paradigma en cuanto a lo que se entiende por economía social. En Latinoamérica existen leyes nacionales de economía social y solidaria que se han implementado y están funcionando, como es el caso de Venezuela y Ecuador. Para su implementación, estos estados reformularon distintos elementos, como por ejemplo su consumo, asegurándose que un porcentaje sea el Estado quien deba comprar primero los productos de la economía social, abriendo más mercados sociales. Existen precedentes que demuestran que las leyes de economía social son de posible aplicación. Una ley de economía social es una herramienta que respalda el trabajo de los sujetos de la economía social y solidaria. Es el reconocimiento de otras formas de hacer economía. La ley representa una conquista en los derechos de los y las trabajadoras populares. Una conquista para demostrar que otra forma de economía es posible. Y así pasaba nuestro informe inicial y como lo habíamos anticipado, hoy en nuestro programa contamos con la presencia de María Argerich, diputada provincial, secretaria de Desarrollo Social en algún momento. Bueno, vamos a dejar que nos cuente un poquito María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Mira, nosotros, bueno, como te digo, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu participación en este proceso de creación de la ley de economía social desde los lugares que ocupaste como tu rol en el Estado, ¿no? Bueno, en el año 2018 yo asumí como subsecretaria de Inclusión en el Ministerio de Desarrollo Social, que era el área, digamos, que contenía la Dirección Provincial de Economía Social y Desarrollo Local. Desde ese momento
pude conocer los diferentes actores de la economía social en un foro que fue el primero, digamos, que participé, un foro hacia otra economía que se armó en el año 2018 en la provincia de Catamarca, a donde entre los varios temas que se tocaron, saltó la necesidad de poder concluir con un proyecto tan anhelado y tan trabajado durante muchísimos años por las organizaciones, que era la Ley de Economía Social. Después, durante la gestión, yo estuve hasta fines del 2020, pudimos concretar el proyecto de manera conjunta con las organizaciones, a donde se hizo totalmente participativa. La pandemia nos llevó a que alguna de las reuniones sea virtual y pudimos concretar un texto acordado que fue presentado por el actual senador por la capital, Maximiliano Brumek. Bien, María, ahí habías contado, habías mencionado los actores de la economía social. ¿Cómo fue esa interacción, esa construcción colectiva que se dio con las organizaciones para el proceso de creación de la ley? Cuando desde el Estado, y digamos, y de ese rol que me tocaba en ese momento, pudimos juntar organizaciones, la voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, digamos, y aunarnos y entender la importancia y la necesidad de que el sector cuente con una ley, dijimos, bueno, nos pongamos a trabajar, se convocó a las organizaciones y fueron las propias organizaciones quienes marcaron, digamos, cuáles eran los ejes fundamentales que tenía que tener el proyecto de ley. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo se los guió en lo que era la técnica legislativa para que pueda tener, digamos, la impronta y la escritura necesaria para que después pueda ser debatido en ambas cámaras. Y desde el Ejecutivo lo que se propuso fue que pensemos una ley de base, le llamábamos de inicio, a donde pudiésemos reconocer la actividad y los sujetos de la economía social y que esa propia ley, digamos, que lo que está marcando es una creación del Consejo Provincial de Economía Social, sea quien después marque cuáles son las necesidades en materia, por ejemplo, legislativa, es decir, seguir avanzando con otras leyes necesarias para el funcionamiento de la economía social y popular. Bien, muchas gracias, María. En este momento vamos a tener nuestra sección en primera persona con la participación, en este caso, de Gustavo González, director de Economía Social en Mendoza. Quédate con nosotros que enseguida regresamos. Este foro ha tenido una incidencia muy importante en las políticas públicas de la provincia y también en la visibilización del sector de la economía social. Comenzamos como nos definimos como un espacio mixto donde hay actores del sector público y actores del sector privado, los cuales representamos a organizaciones o a instituciones de los diversos niveles del Estado, que queremos aportar al desarrollo de estos actores de la economía social. Y a partir de esa experiencia de articulación entre organizaciones y Estado, surge la necesidad de empezar a desarrollar los eventos, foros, digamos. Estos encuentros que fueron recorriendo todo el territorio provincial, por las regiones, definiendo los puntos necesarios para construir, si se quiere, un proyecto de ley, para construir los desafíos del sector. Allá por el 2010 definimos el proyecto de ley en asamblea, fuimos definiendo entre todos en estos foros grandes, de gran participación, de emprendedores, de referentes de organizaciones, fuimos definiendo el proyecto de ley que queríamos para la provincia y para la economía social. Y finalmente, luego de 5 foros provinciales, allá por junio del 2012, este proyecto de ley, presentado por los legisladores provinciales, tuvo la sanción en la legislatura. Y así pasaba nuestra sección en primera persona y seguimos con María. María, bueno,
ya hicimos un pequeño repaso sobre ese proceso de ley. Queremos saber hoy en día cómo se encuentra la ley y cuáles son los puntos fundamentales para el desarrollo de la actividad de los productores de la economía social y solidaria. Bueno, la ley actualmente tiene media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en la Cámara de Diputados con un despacho positivo, que significa que ya está en condiciones de ser tratada en el recinto. Así que estamos a un pasito de que Catamarca cuente con su ley de economía social. Los puntos que tiene la ley es, en primera medida, digamos, poder definir y reconocer qué es la economía social y popular, definir sus actores y crear el Consejo Provincial de Economía Social, que va a estar, digamos, representado por un miembro del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Desarrollo Social específicamente, que es donde está el área pertinente y a donde se encuentran los recursos para la economía social dentro del Estado provincial, y por 36 consejos municipales, o quienes hagan sus veces, digamos, para que justamente la conformación del Consejo Provincial sea netamente federal y participativa. También crea el registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los actores que define la ley no lo hace de manera taxativa, sino que lo hace de manera enunciativa. Por ende, cada persona que se inscriba será el consejo que defina si es un actor o no de la economía social, teniendo en cuenta los principios propios que tiene la economía. Que regula la ley, exactamente. María, bueno, esta es como la pregunta del millón. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan, bueno, desde tu lugar, desde el rol, a la hora de la creación de la ley y los que van a tener que enfrentar los actores de la economía social, ¿no? Los desafíos, desde lo personal, para mí fue un proceso muy lindo poder concretar un trabajo de muchos años. Creo que realmente hay otra economía, que Catamarca se merece reconocer esa actividad, porque en el reconocimiento de la actividad después podemos seguir avanzando, y esto ya desde el papel legislativo, en otras leyes, como por ejemplo beneficios fiscales para la actividad o la creación específica de un instituto de crédito que tenga las condiciones, por ejemplo, como una CONAMI, digamos. Exactamente. Y de ahí para el sector es poder trabajar, y en eso también va a estar el acompañamiento propio, no solo, digamos, del Poder Ejecutivo, sino hubo un compromiso desde el legislativo de acompañar en la creación de los consejos municipales con las organizaciones y en poder redactar la reglamentación, porque cuando una ley sale, después se tiene que reglamentar con una letra más chiquita para su funcionamiento. Entonces el desafío está en que la reglamentación acompañe el espíritu de la ley, que junto con las organizaciones se plasmó, digamos, en este proyecto, y que efectivamente la provincia cuente con el reconocimiento de la actividad para seguir avanzando todos juntos y juntas en poder motorizar esta economía. Bueno, muchísimas gracias, María, gracias por tu participación. Realmente deseamos que salga la Ley de Economía Social, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Y a vos también te digo gracias por quedarte del otro lado. Como te lo habíamos anticipado, para el cierre de este programa contamos con las sesiones en una toma de Matías Quiroga, y en este caso estamos con la participación de Baladí. Muchas gracias por acompañarnos, hasta el próximo encuentro. Despierta temprano el color del paisaje de día, una luz que penetra a través de ventanas, de puertas y de celosías, como en una pantalla donde hay hombres que relatan sus viajes.
me descubro actuando en el centro de este eterno paisaje y veo una hoja que vuela y se asienta en la piedra. La piedra se mira en el agua y apenas respira. Un pájaro de pecho amarillo que remonta vuelo y anida en el sauce que arrastra sus brazos al suelo. Escribe un poema en clave secreta que yo sé es para mí. A veces no sé lo que pasa, que no hay diferencia entre afuera y adentro. Los muros se escapan. Si le abro la puerta al paisaje, se cuela en mi casa. Y hay un remolino de arena bailando en el living. Que no hay diferencia entre afuera y adentro. Los muros se escapan.